Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonia. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente. Gracias al Señor que nos da esta oportunidad para llegar a su palabra y para que también podamos reconocer y entender la voluntad suya para nuestra vida. Gracias a los niños y a los jóvenes que nos hicieron este reconocimiento. Gracias también a nuestro buen Padre Celestial que nos ha provisto también para todas nuestras necesidades. Bueno, hermanos, en el día de hoy quiero recordarles de lo que hemos estado hablando y reflexionando estos domingos anteriores. Hemos desarrollado una serie de enseñanzas acerca del libro de Colosenses. Y hemos podido observar en esta serie que hemos traído, libro de Colosenses, estamos todavía en el capítulo 1 y hemos avanzado hasta el versículo 19. Ahí poquito a poquito vamos avanzando, pero lo importante es que podamos apropiar y que podamos discernir y comprender lo que el Señor quiere comunicarnos en este mensaje tan importante acerca de quién es el Señor Jesucristo y lo que ha hecho. Precisamente en estos últimos dos pasajes hemos podido observar un aspecto muy importante, y es la supremacía y la superioridad del Señor Jesucristo y la relación que tiene su preeminencia en la creación y en su iglesia. Los dos aspectos que hemos venido mencionando y
reflexionando. Hoy vamos a ver esa superioridad del Señor Jesucristo, pero vamos a verla ahora, que es a través de su obra en la cruz y el resultado que tiene para el hombre y también para nosotros como creyentes. Entonces quiero iniciar con una ilustración antes de entrar en el pasaje que nos corresponde en el día de hoy. Nosotros podemos entender que toda enemistad entre dos partes necesita un proceso de reconciliación. Nosotros en este país estamos muy acostumbrados y muy familiarizados con procesos de paz, ¿verdad? Entendemos eso, por lo menos algo hemos escuchado acerca de los procesos de paz por causa de los grupos alzados en armas. Pero independientemente, no quiero entrar en ese campo de si los procesos de paz son efectivos o no son efectivos, si son políticos o no me quiero meter en ese terreno. Pero lo importante es que sí es necesario un proceso para hacer la paz entre los grupos alzados y el Estado colombiano. Es lógico y natural que dos partes que están en enemistad hagan la paz con un acuerdo mutuo, un mutuo acuerdo entre ambas partes. Pero no es tan común ver que una sola de las partes, y aún menos común es ver que la parte ofendida sea la que toma la iniciativa. Y no solamente toma la iniciativa, sino que también declara la paz con su ofensor que desea acogerse a ese proceso de paz. Vamos a ver en el día de hoy, en este pasaje, esta sección del capítulo 1 de Colosenses, cómo la superioridad, la supremacía de Jesucristo logra por medio de su obra el acercamiento con el hombre rebelde, agresora a él, cómo logra dar nuevamente una comunión y una amistad con Dios. Entonces, esta enseñanza de hoy la he titulado La preeminencia de la obra de Jesucristo para reconciliación con Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más en esta mañana, Señor, que tú eres digno de recibir de nuestra parte toda la adoración, toda la exaltación y toda la acción de gracias por lo que tú eres, Señor, por lo que tú significas para nosotros. Le pedimos para que en esta mañana tu Espíritu nos esté guiando a toda verdad por medio de tu palabra, y que tu palabra cumpla, Señor, el propósito de nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, produzca lo que debe producir en nosotros. Que tu palabra nos redarguya, que tu palabra nos corrija, nos instruya en justicia, nos enseñe, a fin de que lleguemos a ser maduros, como dice tu palabra, Señor, y preparados para toda buena obra. Que en esta reflexión tu Espíritu también, Señor, nos prepare para toda buena obra y para relacionarnos contigo y con el Señor Jesucristo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el pasaje que nos ocupa en el día de hoy es Colosenses capítulo 1, versículos del 20 al 23. Entonces, quiero pedir el favor a alguien que lo tenga ahí, que lo pueda leer. Colosenses 1, 20 al 23. Y por medio de reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de Jesús, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra, las que están en los cielos.
que ante ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha y irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanece en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de las esperanzas del Evangelio que han oído y que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ok, gracias, Carlos. Bueno, vamos a recordar un poquito de pronto cuáles eran uno de los propósitos de escribir esta carta a los colosenses. El apóstol estaba motivado a escribir por una razón. Una de las razones era por la manera como la persona del Señor Jesucristo estaba siendo distorsionado su obra, su persona, su naturaleza, y eso era lo que el apóstol quería presentar de una manera contundente y clara, ¿no? Contrarrestar hasta herejía acerca de quién era Jesucristo, porque la naturaleza de Cristo estaba siendo distorsionada por razón de algunas doctrinas heréticas que estaban influenciando, involucrándose en la iglesia para contaminarla, diciendo que el Señor Jesucristo era un ángel creado. Y eso es lo que hemos visto que está totalmente contradecido por la palabra de Dios. Ya vimos en la sección anterior cómo se exalta y se presenta al Señor Jesucristo como Dios mismo. Entonces, por eso es que vemos aquí en la Escritura y en este pasaje cómo se exalta al Señor Jesucristo, cómo se describe la obra y la persona del Señor Jesucristo en esta sección de la Escritura. Ahí vemos cómo se describe la superioridad, la preeminencia, la supremacía del Señor Jesucristo en la creación y también en la iglesia. Entonces habíamos terminado con el versículo 19 en la enseñanza anterior. El versículo 18 y 19 decía acerca del Señor Jesucristo que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él en todo tenga la preeminencia, el primero, el pionero, el superior, el que tiene la supremacía, por cuanto le agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Agradó al Padre que en el Señor Jesucristo habitara toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. No está reducida la deidad en el Señor Jesucristo. Él se identifica, y la palabra identifica al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, con Dios el Padre, lo identifica. O sea, en la misma esencia, en la misma naturaleza que Dios el Padre. Entonces, en esta sección de hoy vamos a ver cómo describe la superioridad del Señor Jesucristo con relación a su obra. ¿Qué fue lo que hizo? ¿En qué sentido exalta a Jesucristo en su obra y los resultados que tiene para nosotros como creyentes? Pero no solo para nosotros como creyentes, sino también los resultados para la humanidad, para el hombre. Entonces, dice inicialmente, podemos pasar, que la reconciliación, Él reconcilió todas las cosas. Reconciliación de todas las cosas en el versículo 20. Porque es claro allí cuando dice en el versículo 20, o sea, cuando exaltó al Señor Jesucristo por quien es, y ahora dice, y por medio de Él, o sea, por medio del Señor Jesucristo, reconciliar consigo
todas las cosas, así las que están en la tierra como en los cielos, haciendo la paz. O sea, hay un proceso allí, ¿no? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, aquí inicialmente lo que puedo mencionar es que se nota una especie de paralelismo con la sección anterior, o sea, con el pasaje que estábamos viendo en el último domingo. Vemos un contraste, un paralelo o una comparación. ¿Por qué? Porque inicialmente, cuando comenzamos a ver la supremacía de Cristo en cuanto a la creación, allí decía, todas las cosas fueron creadas por Él, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Pero no solamente todas las cosas fueron creadas por Él, no solamente eso, sino que también el Señor Jesucristo reconcilió consigo mismo estas cosas que creó. Vamos a mirar el paralelismo. Podemos ver aquí la creación, o sea, hablando del Señor Jesucristo como creador, en el pasaje anterior, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y también en ese mismo versículo al final dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, como para dar una conclusión. Todo fue creado. Pero el Señor Jesucristo no solamente es el que crea, sino también es el que reconcilia eso mismo que creó. Y ahora dice, y por medio de Él, ¿sí? Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Entonces, ahí es donde vemos la exaltación del Señor Jesucristo. Es creador, pero también es reconciliador. Y ahorita vamos a ver por qué. Lo de la creación podemos entenderlo de manera natural. Él es el creador. Pero ¿por qué el Señor, seguimos, por qué tenía que reconciliar todas las cosas hechas? Es la pregunta, porque está hablando que acá, por medio de Él, reconciliar consigo mismo todas las cosas que Él creó. Es lógico pensar que nosotros como humanos tengamos que ser reconciliados con Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué todas las cosas tienen que ser reconciliadas con Dios? ¿Qué de malo hizo la creación? ¿Qué de malo hizo para tener que ser reconciliado? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, el antecedente para poder entender la necesidad de que la tierra, lo que Dios creó, tuviera que ser reconciliado, es porque el pecado del hombre también se extendió hacia la creación y destruyó la armonía que Dios había creado. El pecado del hombre destruyó la armonía del universo, especialmente en relación con Dios. Esa relación de la tierra y del cielo con Dios también fue afectada a causa del pecado y de la transgresión del hombre hacia Dios. Entonces el Señor Jesucristo restaura, redime esa armonía que fue destruida por su obra en la cruz. En Génesis, en el capítulo 3, si recordamos un poquito, no voy a mencionar en el pasaje, pero creo que todos podemos recordar donde Dios declara, luego de que el hombre cayera en pecado y en desobediencia a Dios, hay declaraciones de Dios de maldición de la tierra. ¿Sí recuerdan, verdad? A maldición de la creación. Y eso lo que quiere decir es que hubo unas implicaciones a nivel cósmico a causa del pecado del hombre. O sea, es tan grave, es tan serio el pecado del hombre que afecta. No lo afecta solamente a él y a los demás,
sino que también afecta a la creación. Eso es algo que necesitamos entender. El efecto del pecado cubre también o afecta a la creación. Entonces, el resultado de la obra de Jesucristo es que Él consigue también reconciliar, trae la paz mediante su sacrificio en la cruz. No solamente con el hombre, sino también con la creación. Y la sangre, cuando dice haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ella está simbolizando su muerte, su sacrificio, su entrega, el dar su vida mediante la sangre de su cruz, el sacrificio, la sangre que fue derramada. Y ese fue el precio que hubo que pagar para conseguir y para lograr la paz, ¿verdad? Todo el mundo de Colombia dice que sí, la paz, ojalá venga la paz. Todos queremos la paz. Y en el mundo, ¿usted qué quiere del mundo? La paz. Pero aquí la palabra de Dios está hablando, nos está diciendo que hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar para alcanzar la paz. Y hubo un precio que pagar para alcanzar la paz con Dios. Y fue la obra de Jesucristo. Se necesitaba eso. Se necesitaba que se pagara un precio, redimir, para lograr esa paz que se necesita con relación a la creación, a lo que el Señor Jesucristo había creado. Entonces, la paz es el resultado de la reconciliación, porque pone fin a una hostilidad entre las dos partes que están en conflicto. Reconciliación, paz, conflicto, enemistad, son términos que están relacionados. Reconciliación, paz, conflicto, enemistad, enemigos. Y esos son términos que también tienen que ver con nosotros en cuanto a nuestra relación con Dios. Hay un conflicto entre Dios y el hombre. Y esa es la realidad. O sea, en el estado natural hay un conflicto, hay una enemistad entre el hombre y Dios, hay una barrera que impide la relación con Dios. Pues si no hubiera enemistad y si no hubiera un conflicto, entonces no estuviéramos hablando de reconciliación ni estuviéramos hablando de paz. Se habla de paz y de reconciliación porque hay un conflicto, porque hay una condición de enemistad. Pasemos a la siguiente, porque vamos a ver entonces ahí la reconciliación con el hombre. Versículos 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hay algunos aspectos importantes allí, y la pregunta es: ¿a quiénes reconcilió? Porque está mencionando de manera específica, ¿no? ¿A quiénes reconcilió? Aquí le está hablando a la iglesia a la que está escribiendo. Dice: y a vosotros. Ahí hace referencia también a los creyentes. La reconciliación que llevó a cabo el Señor Jesucristo abarca la creación, y esto también incluye al hombre. Nos incluye a nosotros como iglesia. Y por eso hay una mención especial ahí: y a vosotros. La iglesia, que somos la nueva creación.
de Dios por medio de Jesucristo. Y a vosotros, no solamente a la creación, por el efecto cósmico que tuvo, sino a vosotros. Hace referencia a los creyentes, pero también eso nos involucra a nosotros los creyentes. Y eso tiene unas implicaciones. O sea, quiere decir que nosotros estábamos en enemistad contra Dios. Y era el mensaje que Pablo quería dar a la congregación. Y ahora lo dice. Más adelante explica de qué manera se llevaba a cabo esa enemistad con Dios. Nosotros hacemos parte de la creación, pero en este momento, como creyentes redimidos, somos una creación especial. Nosotros somos una creación de Dios. Primero porque nos hizo como imagen, a su imagen y semejanza, pero ahora somos una creación especial. Pero ¿por qué tenemos nosotros, por qué el hombre tiene que ser reconciliado? ¿Y de dónde proviene la necesidad de ser reconciliado con Dios? Vamos a mirar dos motivos para necesitar ser reconciliados. Pues en los versículos siguientes, versículo 23, ahí está diciendo cuál es la razón por la cual necesitamos ser reconciliados. Versículo 21, Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Y ya están los motivos. Los buenos motivos. Éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente y hacíamos malas obras. Eso es lo que el mensaje que el apóstol quiere dar, de hacerles conscientes realmente de cuál es el antecedente, por qué hay necesidad de reconciliar al hombre con Dios. Y esto es lo que causa la separación de Dios con el hombre, la rebeldía del hombre, la enemistad del hombre con Dios. Es causada por su propia naturaleza pecaminosa y sus actos pecaminosos que lo apartan de Dios. Y por eso es que el pecado es algo tan serio. Y eso es algo que necesitamos entender. Nosotros, todavía siendo creyentes, necesitamos ser conscientes de eso. Pero también necesitamos transmitir ese mensaje a las personas a las cuales les damos el Evangelio. Porque si nosotros no somos conscientes de esa realidad, y si no hacemos conscientes a los que estamos dando el Evangelio acerca de la realidad y de la gravedad del pecado, entonces el resto no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido la obra de Jesucristo. Si todo el mundo es bueno, si todo el mundo no hace nada malo, entonces ¿para qué vino Cristo? Entonces, ¿por qué Jesucristo tuvo que venir a la tierra? A morir. Y eso es lo que el apóstol quiere transmitir, que seamos conscientes de que el pecado es algo grave, es algo delicado, que no solamente aparta de Dios, sino que tiene efectos cósmicos, sino que tiene efectos en el universo. Y por eso fue que Cristo tuvo que venir a morir por los pecados de la humanidad. Hacíamos malas obras. Miren ese panorama. Yo soy así, no, yo no soy así. Yo he escuchado personas y de pronto antes de ser creyentes podíamos pensar eso de nosotros mismos.
Yo soy enemigo de Dios y hago malas obras. No, hombre, yo no soy tan malo. Eso es en nuestra mente lo que podemos pensar de nosotros mismos. El corazón pecaminoso, nuestro corazón pecaminoso, nunca nos va a hacer conscientes de nuestro propio pecado. Nunca. Es Dios el que lo hace. Pero para el hombre natural, nunca es malo. Nunca. Pregúntenle a una persona, tú eres malo. Dios te considera como malo. Yo. ¿Y por qué? Pues yo trato de hacer todas las cosas bien. Pero mal no soy. No he matado a nadie. Porque no he robado, porque no he matado a nadie. Pero la palabra de Dios nos está indicando otra cosa. Y ese es uno de los aspectos que necesitamos transmitir y comunicar cuando damos el Evangelio y obviamente cuando haya condiciones. Porque a cualquier persona no le vas a decir, ¿verdad? Es que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Dios te ve como pecador. No le podemos decir eso a cualquier persona, a una persona en principio, en primera instancia. Obviamente tiene que haber una confianza y tener sabiduría para saber cómo decirlo, pero es algo que hay que decir. En la lección 3 del estudio básico se estudia la culpabilidad del hombre y las consecuencias a causa de la culpabilidad del hombre. Ahí está. Romanos capítulo 1. La culpabilidad del hombre. Es lo que dice. Que no ha robado a nadie, que no ha matado a nadie, pero si usted ve Romanos en el capítulo 1, ahí hay una lista, y entre la lista está de ser desobediente a los padres. Ahí está. La desobediencia es una mala obra. Ser desobediente a los padres es una mala obra que aparta de Dios. Entonces, lo que nos comunica el apóstol con estas características, o sea, es la radiografía espiritual. Vamos a hacer una radiografía espiritual a esa persona, a ver cómo lo ve Dios. Lo ve así: extraño, enemigo, que hace malas obras. Y eso lo afirma allí cuando dice que éramos extraños y enemigos en nuestra mente. ¿En qué sentido éramos extraños y enemigos? Extraños tiene una connotación especial. La connotación de extraño es por fuera de la familia y del reino de Dios. Extranjero, extraño, esa es la connotación que tiene. No te conozco, no perteneces a mi familia. Y enemigo tiene que ver con lo que hemos venido comentando, la hostilidad hacia Dios, la rebelión abierta hacia Dios. Así es como Dios lo ve, la hostilidad, como una enemistad con Dios. Y solamente podemos entender eso cuando entendemos la naturaleza de Dios. Por eso el estudio básico, antes de entrar a estudiar el pecado, pues primero se estudia quién es Dios, la naturaleza de Dios. Éramos extraños en ese sentido, en el sentido de que no pertenecíamos a la familia de Dios. Esas características son razones más que suficientes para Dios para no tener paz con Él. Eso es más que suficiente para no tener paz con Dios. Y la mente se usa como una manera de expresar el tener un corazón apartado de Dios, un corazón separado de Dios. Cuando habla acerca de la mente, contextualmente aquí, está refiriendo a tener un corazón apartado de Dios, a tener un corazón
separado de Dios y de su voluntad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su propio camino. Dice en Isaías 53. Está mencionando nuestra condición humana original. Es una vida independiente de Dios. Y eso es lo que causa la enemistad con Dios. El vivir una vida independiente. El vivir una vida por nuestra propia voluntad. Nuestra naturaleza y el resultado de lo que provoca nuestra naturaleza pecaminosa, eso provoca la ira de Dios. Y no solamente enemistad, sino provocar la ira de Dios. Nosotros y la humanidad, sin Dios, sin Cristo, somos dignos de la ira de Dios. Somos dignos del castigo de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo quería hacerle comprender a los romanos en el capítulo 1, por la culpabilidad del hombre. Y es lo que quiere decir aquí también, ¿no? Antes, el antes y el después. El antes es la culpabilidad. Y la culpabilidad genera una enemistad con Dios. Y muchos aquí podemos pensar que nuestras características antes de haber respondido a Jesucristo eran así, los que ya reconocemos. Podemos echar hacia atrás el cassette y ver, o sea, cómo éramos antes de llegar a responder a Jesucristo y a conocerle, con idolatrías, orgullos, altiveces, mentiras. Pero también hay otros aspectos en los cuales se puede ver la enemistad con Dios de manera práctica y concreta. Por ejemplo, el rechazo del Evangelio, eso causa enemistad con Dios. Rechazar a Jesucristo es una enemistad contra Dios. Aunque las personas no lo vean, no lo van a ver si nadie les predica. No van a ser conscientes si nadie les proclama a Jesucristo. Igual que me pasó a mí, no era consciente. Cuando la persona que me compartió, que la conocía desde antes, y cuando la volví a ver ya era cristiana, y yo cuando la vi le dije, ¿qué te pasó? Me dijo, no, es que ahora soy cristiano. Claro, yo también soy cristiano. No era consciente. Y rechacé el Evangelio en algún momento. Pero también el hacer mal a los demás. Solamente cuando el Señor Jesucristo dijo que todo aquel, de cierto os digo que todo aquel que mata, cierto, se hace culpable. Pero yo te digo que cualquiera que ofenda a su hermano también se hace culpable de juicio. El desobedecer a Dios, Romanos capítulo 1 está claro, la práctica del pecado, cosas que nos caracterizaban a nosotros. Esas son razones suficientes para que se levante una muralla con Dios que no permita una relación con Él, que se levante una barrera que no permite una relación con Dios. Y no es que Dios lo quiera, y no es que Dios haya levantado esa muralla, es que la naturaleza de Dios como santo no permite tener comunión con el pecado. La naturaleza santa de Dios, porque Dios es santo, 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 santo. Si nosotros hacemos una comparación con los procesos de paz que hemos tenido, para Dios el hombre
nosotros en nuestro estado natural y original, así como éramos, nosotros y el hombre sin Dios está levantado en armas. Está levantado en armas. Como los grupos subversivos. Están levantados en armas. Y así es como Dios también ve al hombre en su manera, en su forma natural y original, en su condición original. Es un hombre que está levantado en armas contra Dios. Así es como Dios lo ve en nuestra condición original sin Cristo. Levantados en armas, toda la artillería preparada, dispuesta, ejecutada contra Dios. Así es como Dios lo ve. En una rebelión abierta contra Dios y contra su voluntad en nuestras vidas. Entonces, por eso, aquí es donde viene entonces la necesidad de reconciliar al hombre. Lo dice acá, y ahora Él los ha reconciliado. O sea, la iniciativa de Dios. Y eso tiene dos implicaciones. Los antecedentes de rebeldía y enemistad que ya acabamos de ver. O sea, hay unos antecedentes. Hay una razón. Hay un historial. Ahí está anotado en el libro judicial todos nuestros antecedentes. Cuando capturan a un criminal, vamos a ver cuáles son sus antecedentes, ¿verdad? Bueno, nosotros también. El hombre también tiene antecedentes. Antecedentes de su rebelión contra Dios. Es necesario ser conscientes de esos antecedentes. Confiese su culpa. Reconozca para hacer un proceso, para que ese proceso sea efectivo. Ya lo hablamos, cuáles eran esos antecedentes, en qué sentido. Pero también habla de una forma pasiva. Os ha reconciliado, es Dios, a través del Señor Jesucristo, quien nos ha reconciliado. Implica que el hombre no ha hecho nada activamente para llevar a cabo ese proceso de reconciliación. Nosotros no hicimos nada activamente, porque eso tendría que ver con las obras, sino que es Dios, es el ofendido, es el ofendido quien ha llevado a cabo, quien ha tomado la iniciativa y ha hecho un proceso de paz unilateral. Pero para aquel que desea acogerse al proceso de paz. O sea, el proceso de paz está abierto para todos, pero hay unos disidentes. No, yo no. Vayan ustedes, pero yo no. ¿Cierto? Es lo mismo. Algunos se acogen y otros quieren seguir en la vida subversiva. Es tal cual. Dios tiene abierto el proceso de paz para todos. Pero solamente se acogen los que respondan al Evangelio de Jesucristo. Se acogen los que respondan al Evangelio de Jesucristo. Y vamos a mirar cuál es el medio de la reconciliación. Porque en toda reconciliación tiene que haber un medio. Tiene que haber un mecanismo o tiene que haber algo que se disponga para reconciliar, para que la reconciliación se pueda llevar a cabo. Y las personas se sientan y dicen cómo se va a llevar a cabo la reconciliación. Las dos partes se sientan a la mesa para reconciliarse.
y para llegar a acuerdos. Pues Dios estableció el medio para llegar al acuerdo. El hombre no fue el que dijo cómo era el acuerdo para llegar a la paz con Dios. Fue Dios quien lo hizo. Dios es el ejemplo de la reconciliación. El Señor es el ejemplo de cómo reconciliar. No esperó, sino Él mismo tomó la iniciativa. ¿Y de qué manera? Costosa. Le costó. Aquí se menciona el medio. Es la humanidad del Señor Jesucristo representado en su vida, en su cuerpo, en su carne, en su sangre, en lo que tuvo que padecer para llegar a una reconciliación con Dios. Sigamos. Al estar en rebelión contra Dios, nuestro pecado merece un juicio y merece la ira de Dios. Pero en su amor, Dios proveyó una solución. La solución, enviar a su Hijo Jesucristo para que Él tomara el juicio en nuestro lugar. Él fue el sustituto para tomar el juicio que nuestros pecados merecen. Y ese hecho es el que produce que ahora nosotros podamos ser llamados hijos de Dios por la reconciliación, para poder tener una relación con Dios, una relación íntima y personal con Dios. Pero también menciona el pasaje cuál es el propósito de la reconciliación. O sea, acógete, pero hay un propósito. No es para seguir delinquiendo. No es para seguir en la vida criminal. No es para seguir en la vida subversiva. Es para reintegrar. En el caso de los grupos alzados en armas, es para reintegrarse a la sociedad y hacer cambios a su vida. Y entregar las armas. Y entregar las armas. Y nosotros también tenemos que entregar las armas. No entregamos todas las armas. Entregamos una y otra las tenemos. Y Dios dice, no, hay un propósito, mire, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y recordemos que la santidad es en dos sentidos. El primer sentido es posicional, para presentarnos santos delante de Dios, porque el Dios el Padre ya ve a Jesucristo en nosotros. Ese es posicional. Dios ve a Jesucristo, porque Jesucristo, como lo dijo Carlos, es nuestro representante. Él es quien nos representa, porque Él fue el que cumplió el castigo y el juicio que nosotros merecíamos, para presentarnos santos delante de Dios. Pero también hay un proceso de santificación progresivo. Ese es el otro sentido de ser santo. Además, el gobierno a los que están en un proceso de paz les da un indulto. Correcto. Y también se puede aplicar aquí. Es como un indulto. ¿Qué es como un indulto para nosotros? Es perdón completo de todos los pecados, pasados, presentes, futuros, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. La reconciliación es con el propósito
de llevarnos a la presencia de Dios para tener una relación íntima, para tener comunión con Dios. Eliminar toda la barrera que causa el pecado en nuestras vidas. El problema es que nosotros no podemos estar en la presencia de Dios sin que se elimine lo que causa la hostilidad con Dios. La muerte de Jesucristo, siendo nuestro sustituto, juzga el pecado en Él, y también eso logra hacer un cambio en nosotros, porque la gracia de Dios se extiende para hacer cambio en nosotros, para hacer un cambio en nuestro corazón, para crecer en santificación, para que estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Hay cambios que se producen. Y para que haya paz, tiene que haber justicia. Se debe juzgar lo que causó la hostilidad. Y eso fue precisamente lo que el Señor Jesucristo alcanzó en la reconciliación. Él pagó lo que la justicia de Dios exigía. Para que haya paz, tiene que haber justicia. Y este es un ejemplo. Si no hay justicia, no puede haber paz. Y aquí está el ejemplo del Señor Jesucristo. Cumplió la justicia, y por eso hay paz para los que se acojan. Él cumplió la justicia de Dios. Él satisfizo la ira de Dios en nuestro lugar. Pero también el pasaje dice que el alcance de la reconciliación va mucho más allá de solamente dar paz. Es algo grande. Es algo grande. La paz entre Dios y el hombre. Sino que tiene un alcance mucho más allá de conseguir la paz. Se extiende, porque el apóstol le está dando un mensaje: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La reconciliación tiene implicaciones para nosotros como creyentes. Y ese es otro principio, esa es otra verdad de la que está hablando Pablo aquí acerca de la reconciliación. Es que la permanencia nuestra en Dios depende de su obra en nosotros, de preservarnos, de ayudarnos a seguir adelante. La obra de Dios es la que nos ayuda. Depende de la obra de Dios, de su Espíritu, de la gracia de Cristo. Y eso quiere decir que nosotros podemos continuar adelante debido a su gracia, debido a las provisiones, y no es por nuestras propias fuerzas. Eso tiene que producir algo en nosotros. O sea, el fruto de que somos seres reconciliados, porque nosotros somos criaturas reconciliadas con Dios. No nacemos reconciliados con Dios. Nacemos apartados de Dios. Nosotros somos criaturas reconciliadas después que respondemos al Evangelio de Jesucristo. Y eso tiene que producir algo en nosotros. Cuando Dios me ha dado la oportunidad de ser su hijo y de ser reconciliado, eso tiene que producir en mí el hecho de yo querer, desear y anhelar agradar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios. Eso tiene que darme a mí motivación. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. Para nosotros. Pero también está
extendiendo esto, ¿verdad? Sin moveros de la esperanza del Evangelio que hemos oído del Evangelio. El Evangelio sigue siendo, debe seguir siendo vigente para nosotros todos los días. No es solamente recordar que eso fue algo que pasó hace 10 años, 20 años, 30 años. Todos los días tenemos que levantarnos dándole gracias a Dios porque nosotros pudimos ser partícipes del Evangelio de Jesucristo y tenemos que vivir por el Evangelio, por la gracia de Dios, no por lo que pasó, no porque ya soy salvo. Es que el Evangelio me tiene que seguir dando a mí la gracia y tengo que seguir dependiendo de la gracia de Jesucristo para vivir la vida cristiana, para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Nosotros vivimos por el Evangelio y por la obra de Jesucristo en la cruz al reconciliarnos. Nosotros vivimos es por eso, porque somos criaturas reconciliadas con Dios. Y así tenemos que vernos. Yo era una criatura hostil. Era una criatura que vivía como enemigo de Dios, pero Él me ha reconciliado con Él. Así tengo yo que vivir, y ese debe ser mi pensamiento. Su gracia es la que me sostiene. Su gracia es la que me permite seguir adelante, porque nosotros somos criaturas reconciliadas por la justicia de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene esta realidad acerca de ser criaturas reconciliadas? Tenemos que vernos así, hermanos. No podemos vernos como los buenecitos. Ay, que yo soy tan bueno. Yo sí soy bueno. Yo no hago nada. Soy una mansa paloma. Doctor, creo que muchos cristianos se van, entre comillas, cristianos. Al final se van a llevar muchas sorpresas, porque el Señor dice que en ese día muchos les dirán: Señor, en tu nombre nos hicimos esto y aquello. Y Él les va a responder: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y tristemente son personas que se dicen cristianos. Correcto, gracias. Por allá, Álvaro. En este proceso de paz, los rebeldes, nosotros estamos rebeldía, se entregan esas armas. Pero Dios nos da la armadura completísima. Esta armadura debe ser para siempre y revestirnos de ella diariamente. Ya sabemos la palabra que es la armadura que tenemos. Gracias, Álvaro. Entonces, las implicaciones para nosotros es que eso tiene que darnos a nosotros la motivación y el ánimo para adorar a Dios, para mostrarnos ante la persona y la obra del Señor Jesucristo por ofrecer su vida para reconciliarnos. Y oiga, si eso no produce nada en nosotros, si eso no produce agradecimiento a Dios en nuestro corazón, nada lo va a producir. Nada. Tenemos que ser agradecidos primero con lo que Jesucristo hizo, reconciliándonos con Dios y con Él mismo. Tenemos que mostrarnos delante de Dios. Y tenemos también que ver que Dios es un Dios reconciliador. Nosotros tenemos que reflejar a Dios siendo reconciliadores. Nosotros somos llamados también a ser reconciliadores, porque también somos llamados por Dios a predicar el Evangelio
Y cuando estamos predicando el Evangelio para que alguien llegue a responder a Cristo, es porque estamos en un proceso para que esa persona se reconcilie con Dios. Porque eso fue lo que el Señor nos mandó, a decirle a los demás: oigan, reconcíliense con Dios. Eso es lo que estamos haciendo en el proceso de evangelizar. Es llevar a una persona a reconciliarse con Dios. También la falta de reconciliación implica enemistad con Dios por toda la eternidad. Eso es lo que implica. No es cualquier cosa. Eso es vivir enemistado con Dios eternamente. Y eso es una verdad bastante difícil y dura, pero es real. Si la persona no se reconcilia en esta tierra, ya después no va a haber tiempo para reconciliación. Sigamos. ¿Qué principios podemos ver aquí? El Señor Jesucristo es superior por su obra en la cruz, por su muerte. Él pudo reconciliar todas las cosas con Dios, las que están en los cielos, las que están en la tierra, y nosotros también. Y esa es la diferencia entre Jesucristo como un líder espiritual, llamándolo así, en comparación con los demás. Líderes espirituales de las demás religiones y de las demás creencias. ¿Cuál es la diferencia de lo que tú crees con las demás? No, y ahora se pone Jesucristo al nivel de todos los demás líderes religiosos. No, Jesucristo fue el único que vino para morir en mi lugar. Ninguno ha hecho eso. Ninguno. Y esa es la diferencia. Dios proveyó reconciliación al juzgar a su Hijo en su muerte para que nosotros pudiéramos tener paz con Él. ¿Qué podemos entonces hacer nosotros ante esta realidad? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante esta realidad? Nosotros tenemos que mostrar adoración y gratitud al Señor Jesucristo por nuestra propia vida. Y eso es lo que Dios nos pide. Porque para esto murió, dice la palabra de Dios. Para esto Él murió, para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Expresar adoración al conocerlo cada día más, pasar tiempo en su palabra, creciendo en el conocimiento de su voluntad, teniéndolo como prioridad en nuestra vida. Permanecer unidos a Jesucristo por su muerte y por su resurrección, en dependencia de Él, para poder perseverar en la vida cristiana, porque Él tiene el poder para hacerlo, si dependemos de Él. Y en términos evangelísticos, Dios desea que nosotros también podamos llevar a otros la reconciliación, como lo mencionamos hace un momento. Si tú no has sido reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, puedes hacerlo. ¿Está? Sí, en cuanto a ese punto de permanecer unido a Jesucristo en mi vida, digamos, cristiana y haciendo posible también, cuando no permanezco unido a Él, puedo volver a alzar ciertas armas. Mira que Gálatas dice que está la amargura, que está la lujuria, que está una cantidad, una lista de pecados que los mismos hijos de Dios podemos volver a caer si no permanecemos asiduos a Él. Es decir, que es un proceso de paz que hay que tomar en serio dependiendo de Cristo, de su gracia. Así es, Gustavo, gracias. Para nosotros como creyentes, la reconciliación tiene un valor muy importante y muy especial. Para nosotros como creyentes, la reconciliación tiene que llevarnos a adorar a Dios
tiene que llevarnos a agradecer a Dios, tiene que llevarnos a recordar de dónde nos sacó, tiene que llevarnos a recordar que éramos y que somos ahora por Cristo. Tiene que llevarnos a adorar a Dios en servicio, en amor a los demás. Tiene que llevarnos a compartir el Evangelio. El Evangelio que se predica, dice, en todo debajo del cielo. Tiene que llevarnos a predicar el Evangelio. No es un tema de religión, es una cuestión de elegir entre la vida y la separación de Dios, entre la vida y la muerte. A veces decimos, esto es un caso de vida o muerte. Esto es de vida o muerte. Si estamos reconciliados o no estamos reconciliados. No es una opción, es una necesidad. Es una necesidad urgente. Y así es como tenemos que ver. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu amor y tu bondad mostrado en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Señor, que esta realidad nos ayude a nosotros y nos motive a dos cosas importantes: a poder perseverar y permanecer en acción de gracias a ti, para hacer tu voluntad y obedecerte, pero también que nos motive, Señor, a proclamar el Evangelio, para que otros puedan también experimentar la reconciliación contigo, Señor. Muchas gracias, Padre, por la manera como tú vas a seguir actuando en nuestras vidas, que esta verdad se haga realidad contundente en nosotros, Señor. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor. Gracias por la reconciliación a través del Señor Jesucristo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Como una aplicación, hermanos, vamos a llevar a cabo la cena del Señor y a recordar de dónde nos sacó. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos,